Bienvenidos una vez más a su clase de español de quinto grado. En el día de hoy, la maestra Graciela está vestida alusivo a la etnia negra, resaltando el 30 de mayo, que es el día jueves de esta semana. Hay que valorar y agradecer esa cultura étnica, ¿verdad? Los afropanameños de raza negra representan un porcentaje de la población total panameña. Sin embargo, su gran mayoría se encuentra mestizada, destacando a los mulatos y a los zambos. Por ende, podría decirse que la población panameña es afrodescendiente o tienen algún antepasado africano. Recuerda que ellos llegaron a Panamá con la conquista para la época de la colonización, también para la construcción del ferrocarril. Bien, chicos, en el día de hoy les traigo un cuento. Vamos a ver qué cuento es y por qué el cuento, maestra Graciela. Porque vamos a ver el tema del cuento. Vamos a recordar, aquí les traigo el cuento del pantalón mágico. La autora Ana Gabriela Guevara Soyuz, bilingüal de la Bilingual School, región educativa de Herrera. Había una vez un niño que caminaba por el bosque cuando se encontró un pantalón y dijo: ¿por qué estos pantalones están extraviados aquí? Bueno, si no son de nadie, me los voy a poner, y se los colocó. En unos segundos comenzó a elevarse y el niño gritó asustado: ¡ay! Estoy muy lejos del suelo. ¡Que alguien me ayude! Quiero estar en el suelo, no en el cielo. Entonces el niño fue bajando. Cuando llegó al suelo, el pantalón le dijo: ¿quién eres? Tú no eres mi dueño. Mira, yo soy un pantalón mágico. Después de esto, el pantalón se fue volando y el niño le dijo: quiero que seas mi pantalón. El pantalón lo escuchó y regresó. ¿En serio? ¿Quieres que sea tu pantalón? Sí, y nunca te voy a abandonar. El pantalón y el niño se dieron un gran abrazo y vivieron felices, recorriendo juntos muchos lugares. Luego tuvieron increíbles experiencias que te podrás imaginar. Este cuento fue creado para el Festival Nacional de la Creación de Cuentos, FestiCRES, en el 2012. Bien, chicos, ¿qué les pareció la historia del pantalón mágico? ¿A cuántos les gustaría tener un pantalón mágico? A mí me encantaría. ¿A dónde no iría yo con un pantalón mágico? Vamos a ver. Ahora es tu turno de responder las siguientes preguntas. Dice, ¿de qué se trata la historia? De un pantalón, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? El niño y el pantalón. ¿Qué otro título le pondrías a la historia? Recuerda que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con los títulos. Es tu oportunidad de ponerle un título quizás más serio, más divertido, o lo que tu imaginación traiga en el momento. ¿Qué valores puedes reconocer en la narración? ¡Ay! Es muy importante la práctica de los valores. Muchas veces no debemos coger las cosas que no son nuestras o que no nos pertenecen. ¿Ves? Entonces, piensa en otros valores como la honestidad, el respeto, y a ver qué otros valores más puedas traer aquí en esta lectura. Vamos a continuar ahora. ¿Qué es un cuento? ¿Cómo está estructurado el cuento? Para esto te traigo el contenido que te va a explicar detalladamente cada parte del cuento. Dice, el cuento es una narración de sucesos reales o imaginarios que viven los personajes. Se caracteriza por ser corto, sencillo y tener pocos personajes. En todos los cuentos se pueden identificar los siguientes componentes. Narrador. Es la voz que cuenta la historia. En este caso, su narradora fui yo, la maestra Graciela, quien les narró la historia del pantalón mágico.
Bien. Los personajes que participan en las acciones, el personaje principal es el protagonista de la historia. Los personajes secundarios son los que ayudan o se oponen al personaje principal. En el cuento del pantalón mágico, por ejemplo, tenemos que el personaje principal es el niño y el pantalón es el personaje secundario, como vemos en esta ocasión. Aquí vemos al niño que viene siendo mi personaje principal y mi personaje secundario, aquí lo vemos, es el pantalón. Muy bien. Ahora, después tenemos el tiempo. Corresponde a los días, a las semanas o a los periodos mayores en los que transcurren los hechos. ¿En qué momentos ocurre esta historia? ¿Verdad? ¿En qué tiempo? Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Érase una vez, pasó muchos años atrás. El año o la época o el tiempo puede variar dependiendo la situación del narrador. El lugar se refiere al sitio donde se desarrolla la historia. En este caso, ¿por dónde iba caminando el niño? ¿Por dónde iba? Por el bosque. Muy bien, entonces aquí nos encontramos en el bosque, que es el lugar donde el niño se encontró el pantalón mágico. Pero también podemos decir que, maestra, en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque cuando él se elevó, él subió y cambió de lugar. Aunque asustado estaba. ¿Quién no estaría asustado si de repente se pone un pantalón y queda volando y se va a las alturas del cielo? Muy bien. Continuamos. Ahora, las ideas de un cuento se organizan en 3 momentos. ¿Cuáles son los 3 momentos en los que se organiza la historia? La historia se organiza en inicio o introducción. El inicio, se presentan los personajes y se hace referencia al ambiente y a los acontecimientos a los que se trata la narración. Luego viene el desarrollo, cuenta las acciones que viven los personajes y se presenta el conflicto. Y el cierre o desenlace es donde se narra la manera en la que se resuelven los conflictos. Veamos este ejemplo que les traigo a continuación. El inicio, vamos a, como quien dice, a desmembrar el cuento de El pantalón mágico. Como es mágico el cuento, el pantalón se llevó el título, ¿bien? Por eso no lo tenemos aquí, porque siempre lo tenemos que recordar como parte de nuestra imaginación. La estructura del cuento, inicio e introducción. En mi cuento, El pantalón mágico, el inicio, había una vez un niño que caminaba por el bosque cuando encontró un pantalón y dijo, este es el inicio. En el inicio vamos a encontrar los personajes y el lugar donde se dan los hechos. En este caso, los personajes, el niño, como se los mencioné, y el pantalón. El lugar, el bosque. Hay que destacar que los inicios de los cuentos se colocan, pueden colocarse. Había una vez, érase una vez, en una época. Podemos utilizar estas palabras para iniciar un cuento. No necesariamente va a iniciar siempre con había una vez. Podemos variar de acuerdo a lo que deseamos. Una vez que conocemos o identificamos el inicio, pasamos al desarrollo de la historia. Aquí es donde viene el conflicto, vienen los sucesos. ¿Qué pasa? ¿Qué dejó de pasar? ¿Por qué ocurrió? ¿Verdad? Entonces, en el desarrollo de mi cuento, coloqué un pequeño fragmento. En unos segundos comenzó a elevarse y él gritó asustado. Imagínense ustedes al niño gritando de manera asustadiza. ¡Ay, estoy muy lejos del suelo! Y que alguien me ayude. Quiero estar en el suelo, no en el cielo. Entonces, el niño fue bajando y bajando hasta que llegó al suelo y el pantalón le dijo, ahí el pantalón también le dio una lección. Porque si tú no eres mi dueño, ¿por qué te colocaste el pantalón? Debemos aprender a respetar, aunque nos encontremos ciertas cosas. Si más adelante encontramos el dueño, debemos devolverlo, no quedarnos con esas cosas, ¿verdad? Hay que practicar los valores. Y así, en el desarrollo, se dio el diálogo, la plática que tuvo
el pantalón y el niño hasta que llegaron ¿a dónde? Al desenlace. Muy bien. ¿Cuál es el desenlace o el cierre? Que el pantalón y el niño se dieron un gran abrazo y vivieron felices para siempre, recorriendo juntos muchos lugares. Tuvieron increíbles experiencias. Te podrás imaginar todo lo que el niño pudo haber hecho con ese pantalón. Solo imagínense, podía hacer travesuras, puede conocer el mundo, puede ayudar a otras personas. Recuerden siempre la práctica de los valores. Otro dato muy importante en el cierre es el desenlace, que utilizamos palabras básicas para terminar una historia. En este caso, el cierre fue vivieron felices. En otros cuentos lo terminamos como que colorín colorado y este cuento se ha acabado, ¿verdad? Podemos cambiarlo, podemos utilizar otras palabras buscando y mejorando nuestra estructura del cuento. Ahora vamos a utilizar un poco la creatividad. En esta lámina, aquí están unas imágenes. Ya habíamos visto, ¿verdad?, los personajes, el bosque, a un niño y a otro niño asustado. ¿Qué creen? Ahora vamos a colocar a los personajes. Por ejemplo, si me preguntan a mí, por medio de imágenes, ¿cómo narraríamos o cómo estructuraríamos el cuento? Muy sencillo, chicos. Recordamos que el inicio o la introducción de nuestro cuento se basa en el personaje, y aquí están los personajes, y también se basa ¿en qué? En el lugar de los hechos. ¿Cuál es el lugar de los hechos? El bosque, donde comienza toda la historia. Ahí tenemos nuestro inicio, nuestra introducción de forma figurativa, con figuras, ¿verdad? Luego me quedan dos imágenes. En el desarrollo, en unos segundos comenzó. ¿Cuál de las dos imágenes ustedes creen que puede ir en el desarrollo? ¿El niño con el pantalón o un niño que está como asustado? ¿Cuál ustedes creen que puede ser? Correcto, chicos, le prestaron mucha atención. El niño que está asustado porque se puso algo que no le pertenece, no sabía cómo funcionaba o qué tenía y le tocó subir hasta el cielo y se asustó. Aquí colocamos el desarrollo del cuento, que esa imagen lo representa. Y el cierre o el desenlace, ¿cuál ustedes creen que sería? En que el niño y el pantalón se hicieron amigos y vivieron juntos para siempre, a vivir muchas historias juntas y divertidas. ¿Vieron qué sencillo fue? Ahora vamos a continuar acá con las actividades. En esta actividad te va a tocar tomarle una captura de pantalla para que resuelvas la actividad en casa y luego se la mandes a tus maestros. Observa las imágenes y anota el título del cuento, el lugar o los lugares donde ocurren los hechos, el personaje principal, un personaje secundario del cuento ilustrado. Ya hemos estudiado todo esto. Entonces, observamos las imágenes aquí. En este caso tenemos un árbol, pero atrás del árbol, ¿quién está? El lobo feroz. ¿Verdad? Vino el lobo feroz. También tenemos a Caperucita Roja, la niña de la capa roja. Y por último tenemos a la abuelita. Ahora ya ustedes se habrán imaginado de qué cuento estamos hablando. Exacto, pero es tu turno colocarles el título y los lugares, el lugar o los lugares donde se desarrolla esta historia. ¿Cuál será el personaje principal? ¿El lobo, la abuelita o Caperucita Roja? Puedes pensar. Y por último, vamos a colocar el personaje o los personajes secundarios de esta historia. ¿Estás listo? Si deseas, puedes buscar la lectura y retroalimentarte un poquito más para que tengas una idea de lo que tienes que hacer. Bien, vamos a continuar. Ahora, te toca resolver un crucigrama. Tómale una captura de pantalla para que puedas resolver el crucigrama. Recuerda que el crucigrama se desarrolla colocando letra por letra. Algunas vienen en orden horizontal, como vemos aquí, y otras en orden vertical, de arriba hacia abajo. Aquí te estoy dando una pista para que no te pierdas, porque la palabra horizontal está marcada aquí con los números que vienen en rosado, igual que la palabra horizontal. Igual, donde dice vertical está de verde
y donde debemos llenar las casillas de forma vertical, los números están de color verde. Te estoy dando otra pista. Y por último, vamos a resolver un ejemplo. Parte del cuento donde se presenta el lugar y los personajes. A ver, en la número 1, te ayudo con la primera. Me voy a las horizontales, ¿verdad? Número 1, parte del cuento donde se presenta el lugar y los personajes. El cuento tiene 3 partes: introducción, desarrollo y desenlace. ¿Dónde se presentan los personajes y se dan los lugares? La primera palabra, la primera respuesta es introducción. Aquí vemos introduce, una I, recuerda la O tildada, y la N. Ahí tenemos la primera respuesta, introducción. Podemos resolver las 3 preguntas de forma horizontal y luego resolvemos las 3 preguntas de forma vertical. Como prefieras resolverla, pero resuelve tu tarea y se la envías a tu maestra para que te la pueda revisar. Bueno, chicos, ahora te exhorto a ti a que busques en tu libro la lectura de El Sapito Cantor, para que la leas, te diviertas con ella, lleves tu imaginación a volar y luego desarrollas esta actividad. Le vas a tomar captura de pantalla a la tarea que dice así: analiza y responde. Analiza el cuento El Sapito Cantor y resuelve los ejercicios. Menciona los personajes principales y un personaje secundario. Otra pregunta es: ¿dónde se desarrolla el cuento? ¿Cuál es el tema del cuento? Y ya esta tarea te corresponde a ti porque te ayudé bastante con el pantalón mágico. Seguimos con las preguntas. Recuerda tomarle una captura de pantalla a estas preguntas. ¿Cuál es el problema o el conflicto que sufren los personajes? ¿De qué manera resuelven el conflicto? ¿Cuáles son los valores que se resaltan en el cuento? Recuerda que es muy importante encontrar los valores, identificarlos, pero también practicarlos para que tengamos una sociedad mucho mejor. Bien, te toca ahora comprender todo lo aprendido. Escribe sobre la raya en qué parte corresponde al fragmento de cada pregunta, en el inicio, al desarrollo o al final. Había una vez un sapito llamado Mario que cantaba alegre todas las noches en una charca. ¿Recuerdan cuando les dije las formas como podemos iniciar? ¿Verdad? Había una vez, érase una vez. Por eso, cuando leí habíamos una vez, ya yo sé que aquí va el inicio. Te toca a ti en casa leerlas y resolverlas. Para ello, tómale una captura de pantalla. Muy bien, listo para continuar con tu tarea. Ahora vas a aplicar lo aprendido. Selecciona a uno de los personajes de este dibujo y creas tu propio personaje y luego vas a hacer un dibujo para que puedas más adelante crear tu propio cuento. Redactas el cuento, recuerda utilizar todo lo que hemos dado, los signos de puntuación, la mayúscula y colócale un texto a tu cuento. Bueno, por el día de hoy queremos agradecerle a la profesora Elvira S. de Cianca por sus apoyos en la confección de los PPT. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir las clases, puedes verla por la aplicación de Medcom Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. ¡Chao! Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Soy la maestra Yulixa Rodríguez y realizaremos los ajustes razonables de quinto grado. Iniciamos. El tema del día de hoy es el cuento. En esta imagen vamos a tomar una captura de pantalla para que ustedes en casa lean el cuento y realicen este cuento mediante las diferentes tarjetas que vamos a observar.
A continuación, recuerden que el cuento tiene un narrador, un personaje, un tiempo, un lugar, un inicio, una introducción, un desarrollo, un cierre o un desenlace. En la siguiente imagen van a observar las diferentes imágenes que tiene el cuento. Esto le va a permitir al niño a poder relacionar lo que sucede y poder sacar lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre del cuento. Aquí, como podemos ver, están las actividades. Ustedes tienen que leer en casa con la ayuda de su familia, un familiar o el tutor que está a tu cargo para que te ayude a leer el cuento y puedas realizarlos mediante estas imágenes, porque no están ordenadas. Tenemos que buscar el orden para sacar lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Como podemos observar, la maestra tiene aquí lo que son las imágenes que ustedes están observando en pantalla. Estas imágenes van a sacar lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Es una historia muy interesante del sapito, que el sapito tiene unos amigos y que ese amigo lo ayuda a recolectar la basura en lo que es la charca, donde ellos van a cantar. Vamos a recordar acá que el cuento tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace o cierre que cuenta con personaje, con un tiempo y lugares, porque se puede desarrollar en diferentes lugares, que también tiene un narrador. De esta manera el niño puede relacionar y sacar lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre del cuento mediante imágenes. Recuerde que usted en casa con mamá y papá puede ordenar las imágenes y poder sacar esta información. Recuerde que juntos podemos lograrlo a tu estilo y a tu ritmo. La estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao!